Ya estás. Bueno. Pues vamos a continuar con el Serial 1. Hoy estaremos con la clase 9 que nos presenta José y seguimos con la ultimísima avanzando. Antes de que pasaré la palabra a José, sí comentaros que Vida de Lacan, con las dificultades que estamos teniendo para traducir y sobre todo Teresa, os vamos a pedir aplazarlo a septiembre. Vamos a centrarnos un poco con el Serial 1 que tiene miga y en septiembre retomaremos Vida de Lacan. Así que, José, si quieres, la clase se llama Una dirección para la escucha analítica, que es bien importante. Así es bueno, el título nos alerta, ¿no? De la importancia de la clase. Eh, pero bueno, veamos un poco lo que ha aislado, ¿no? Es decir, lo primero que me parece que es importante es que Miller dice que el objeto de nuestro interés, lo que nos ocupa es lo real en la experiencia analítica. Y justifica por qué. Va a decir este, lo real es necesario si se considera que la experiencia puede o merece ser pensada, ¿no? Pero inmediatamente después de eso va a diferenciar, digamos, va a oponer a ser pensada, digamos, algunas alternativas, algunas otras formas, ¿no? Se va a preguntar si es posible prescindir de pensarla a condición de su funcionamiento, es decir, lo cual empujaría a una posición pragmatista, ¿no? Podría funcionar aunque no se piense en ello. Y esto lo va a sostener un poco en lo que llama la sospecha en relación a la voluntad de pensar, porque se puede suponer que pensar lleva a elucubraciones inciertas, inconsistentes, etcétera, ¿no? Allí hay un primer punto que me parece que es importante, que Miller lo va a relacionar con, con la tópica freudiana, ¿no? Dicen, podrían incluso proponerse como prueba los cambios en la doctrina de Freud, cuyo desarrollo fue expandido por el paso de una tópica a otra. Esta indicación me llevó a dar un vistazo el yo y el ello de Freud, ¿no? Bueno, fundamentalmente allí Freud va a marcar que habría tres posiciones en relación al inconsciente. Es decir, la primera que es el inconsciente descriptivo como una cualidad psíquica, o sea, el inconsciente sería lo que no es consciente. Una segunda acepción que tendría que ver con lo dinámico, con la función, y la tercera que conocemos que es propiamente la tópica. La tópica surge del énfasis en la represión, nos lo manifiesta así el propio Freud, ¿no? Que en aquel momento la primera tópica haría equivaler lo reprimido y lo inconsciente. Pero precisamente esto es lo que se rompe en la segunda tópica. Ya no habría más equivalencia entre lo reprimido y lo inconsciente, si se toma lo inconsciente como, digamos, algo que excede lo reprimido. Y por eso Freud toma el término ello, ¿no? Que viene más bien del nietzscheano eso, y el término ello lo toma de Grode, para dar cuenta digamos, en este momento de una instancia que no haría equivaler, digamos, lo inconsciente a lo reprimido. Yo creo que esto tiene al final mucha importancia, ¿no? Porque la pregunta de Miller es, en relación a el pensar o no la experiencia. Es decir, y también nos alerta que esto tiene una implicación en la clínica porque es una dirección para la escucha analítica. Lo siguiente es, bueno, se va a preguntar la relación entre este ser pensado y lo singular. Lo singular que sería precisamente lo que no es susceptible de ser atrapado por el concepto o por lo que se piensa, ¿no? Retoma allí también, por ejemplo, la formulación lacaniana, el analista no piensa. Quiere decir que en su acto se borra su pensamiento, y en ese punto haría emerger otra oposición. Es decir, no piensa, pero está presente.
¿no? Es decir, habría un del pensar a la presencia. Miller se pregunta nuevamente, no hay una afirmación allí, lo deja como una pregunta. Dice, ¿qué sería el analista entonces? ¿Una presencia sin pensamiento? No da una respuesta muy clara, pero sí nos va a decir el lugar que él ocupa. Y el término que va a usar es compensación. Dice que compensa de su posición como analista, del acto analítico, lo compensa con estos ejercicios de pensamiento a los que se entrega en el curso, en la teorización, etcétera. A mí me ha llamado la atención el término compensar. Y luego, finalmente va a poner en tensión voluntad de pensar por un lado y sacar en claro por otro, que dice que es el producto de las tres preguntas kantianas que hizo a Lacan en televisión y que Lacan le respondió un poco pícaramente, porque le va a decir, lo va a tomar como si fuese una pregunta personal, le va a decir, le permitiría sacar en claro el inconsciente del que usted es sujeto, ¿no? Pero sacar en claro, si yo no lo entiendo mal, no tiene que ver con un encontrarse uno mismo, sino más bien con organizar lo que se presenta. Nos lo va a poner en esos términos. Entonces, organizar tendría también que ver con el esfuerzo lacaniano de hacer avenidas a la francesa, allá donde Freud, digamos, enmarañaba conceptos, ¿no? Entonces, me parece que da cuenta también del esfuerzo teórico de Lacan. Va a decir que por un lado está la experiencia en estado puro y por el otro lado estaría lo que es propio de la estructura, con lo cual la estructura no es lo propio de la experiencia, es algo que la excede, ¿no? Dice, es un salto que hay que dar para pensar la experiencia, pasar por la estructura. No es propiamente de la práctica, ¿no? Eh, Sino que más bien el acto analítico supera al pensamiento y exige un distanciamiento del pensar. Lo llama una ascesis intelectual. En este punto va a decir algo que para mí también reviste la máxima importancia. Dice que si se ha esforzado en distinguir entre el ser y la existencia, es porque, eh, o sea, habría también una posición, como una posición distinta que es la posición de lo real. Voy a buscarla. ¿Dónde está esta frase? Me parece que es importante. Dice, por eso introducido en la página 13 al principio, por eso introducido la distinción entre el ser y la existencia como anterior a la posición de lo real. Lo real entonces no se puede confundir, en mi opinión, ni con el ser ni con la existencia. Es decir, a veces pareciera que lo real ha caído del lado del ser. Nos lo había dicho, si no me equivoco, en la clase 3 cuando nombraba los registros y decía que eran registros ontológicos, es decir, del ser. Por otro lado, a veces pareciera que más bien se apuntaría a un real que existe, pero aquí da una vuelta más y dice que la distinción entre el ser y la existencia es anterior. Esta es la posición de lo real. Y aquí dice que esta posición de lo real la ha conseguido atrapar en el significante uno. Por un lado, o sea que es que lo real, por un lado, va por el lado del significante uno y por el otro lado va por el lado del goce. Va a llamar lo real entonces a la conexión entre el uno y el goce. Y allí, José, perdona, esto es ya Alan Miller quien lo dice, no Lacan, ¿no? Todo esto. bueno, Porque esta construcción es de Miller, sí, sí. es de Miller, ¿no? Porque he conseguido, es que hay veces que yo creo que este capítulo es mucho más en primera persona, ¿no? Que otros. No sé. Para mí es quizás el capítulo Todos. central, del curso. Todos son importantes, pero este es muy importante. Porque creo que es donde Miller efectivamente va a dar un paso que es su propio trabajo, ¿no? No sin Lacan.
pero digamos, es una vuelta adicional, un esfuerzo más, ¿no? De la conexión entre el uno y el goce habría una cierta tradición que ubica en Oriente, en Spinoza y en los neoplatónicos. Con lo cual me parece también que es muy importante entender que a pesar de que estos son tres referentes teóricos de peso, no son los referentes del psicoanálisis. O sea, la conexión entre el uno y el goce que propone Miller, o que aísla Miller, no es ni la del orientalista, ni la de Spinoza, ni la de Plotino, para decirlo así, ¿no? Sino que la va a ubicar, y aquí viene un punto central del capítulo, la va a ubicar en la ficción, en la fijación freudiana. Entonces va también a marcar la importancia de la fijación, porque va a decir que tiene su raíz, que la represión tiene su raíz en la fijación, con lo cual la fijación sería condición necesaria para la represión. Freud, déjame buscar la referencia para podérselas dar con precisión, eh, en el tomo 12 de las obras, de las obras completas, en particular en puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, no confundir con el caso Schreber, sino las puntualizaciones, este, va a referirse a la fijación como la primera fase de la represión. Y de esta va a decir, por eso que Miller lo va a recoger, pero me parece interesante aislarlo en los términos freudianos, va a decir que, bueno, les voy a leer el fragmento. Dice, la primera fase consiste en la fijación, precursora y condición de cada represión. El hecho de que la fijación pueda ser formulado como sigue, una pulsión o componente pulsional no recorre el desarrollo previsto como normal y a consecuencia de esta inhibición del desarrollo, permanece en un estadio más infantil. La corriente lineal respectiva se comporta respecto a las formaciones psíquicas posteriores como una que pertenece al sistema inconsciente como una reprimida. Ya dijimos que en tales fijaciones de las pulsiones reside la predisposición a enfermar luego, y podemos agregar sobre todo el determinismo para el desenlace de la tercera fase de la represión. Bueno, la segunda fase es la represión propiamente dicha, y la tercera serían los fenómenos patológicos. Pero de este fragmento me parece que es importante destacar alguna cosa, ¿no? Es decir, primero, este, es una detención, digamos, del desarrollo normal, es una inhibición, lo llama así también, y es condición para la represión. Miller va a destacar entonces que un poco más adelante, lo van a encontrar en la página 20, me adelanto para poderlo tejer con lo que venimos diciendo, el desarrollo normal correspondería, el desarrollo normal de la libido, de la pulsión, correspondería a la dialéctica, mientras que su detención no estaría del lado de la dialéctica. Y eso que se inhibe en un punto o en ciertos puntos, ¿no? Que llama puntos de fijación. Precisamente lo que impide que la libido sufra avatares, transformaciones, metamorfosis, y más bien se quede del lado de la repetición. Por eso, de alguna manera, hay una proximidad entre este uno de la fijación y lo real, porque sería un uno que vuelve siempre al mismo lugar, que es una de las definiciones de Lacan para lo real. Luego, una puntuación de Miller también me parece que es interesante poderla comentar. Dice, en nuestra época, el análisis ya no se halla bajo el régimen finito e infinito, sino que se prolonga hasta que el analizante haya lidiado con la fijación. Me parece que es muy interesante, ¿no? Porque solemos hablar del final de análisis, especialmente de los restos sintomáticos, a propósito de lo infinito, ¿no? De lo que queda como algo que no se puede trabajar más, no se puede ir más allá. Pero Miller aquí propone
una especie de paso más, ¿no? Que es que no es susceptible de ser leído como finito o infinito, sino, dice, lo que se prolonga. Entonces, a los obstáculos freudianos, que Freud había aislado para cada sexo, Lacan produce un forzamiento al inventar el pase que prolonga con la escritura lógica de la posición sexuada o de la sexuación. Una vez cumplido ese doble esfuerzo, Lacan aisló una tercera forma. Esto también me parece muy importante, porque nos solemos quedar con la posición masculina, la posición femenina, en fin, ¿no? En esa discusión, y aquí más bien va a una tercera forma. No me voy a detener tanto en el primer forzamiento y el segundo, porque, bueno, se supone que son precisamente lo que va a ser superado. Solamente decir que a lo largo del capítulo, cuando Miller se refiere al deseo, eh, al deseo lo llama así inflado, lo que espera del pase es que sufra una reducción del deseo, ¿no? Dado que el deseo es lo que produce, o sea, lo que del goce produce sentido. Entonces, por eso también aquí resulta interesante oír hablar de la reducción del fantasma. Aquí ya no habla del atravesamiento, habla de una reducción, dice, la reducción de ese análogo real que sería el fantasma, ¿no? Y no obstante hay una sustitución también, porque mantiene la conjunción del uno y del goce que nos ha dicho que es lo real, tal como concibe ahora lo real, nos dice que mantiene, no obstante eso, mantiene esto a nivel de la causa. Habría que revisar esta noción de causa que en algún momento había puesto del lado del objeto y que precisamente ha criticado en el capítulo 2 o 3 del curso, ¿no? Cuando hablaba del objeto que está enfrente, del objeto causa, etcétera. Me parece que es importante porque aquí, en lugar de ubicar el objeto, ubica la conjunción del uno y del goce. Y bueno, para terminar, voy a avanzar solo muy rápidamente. Voy a decir que por un lado estaría la reiteración del uno de goce, que llama o que hace equivaler al santón, cuerpo que se goza, autoerótico, y lo que distingue claramente del síntoma como, bueno, como lo que se detiene en el sentido, ¿no? El síntoma entonces se detiene en el sentido, mientras que el santón reitera el goce autoerótico. Eh, el pase lo nombra también en esta clase como, lo voy aislando porque también es el título de uno de los capítulos, el pase lo nombra como desnivel. Del desnivel nos ha hablado en el capítulo 8 creo que era el 8, ¿no? El desnivel entre el ser y la existencia, capítulo 8, ¿no? Y dice del pase, es el desnivel que se produce en el curso de un análisis a partir del cual la experiencia analítica se abre aún más acá de la represión, o sea, aún antes de la represión, que donde Freud había situado la fijación de la libido. Ahí encontramos otra vez la relación entre digamos, aquello de lo cual puede dar cuenta el pase y la fijación tal como lo construye en este capítulo, ¿no? Y bueno, para terminar, ahora sí, solamente quiero leer el último párrafo, que me parece que conviene también que lo revisemos. Dice, bueno, viene de hablar del nudo Borromeo, de cómo ha resituado, remarcado allí las categorías real, simbólico, imaginario, y que el nudo Borromeo no es el equivalente del inconsciente y los conceptos freudianos. Y entonces dice, aquí intentamos mantenernos en el nivel de lo real y no el de las hipótesis que son el sujeto supuesto saber, es decir, el inconsciente con el estatuto que Freud le daba. El inconsciente se deduce. Dicho de otra manera, para que el inconsciente valga es necesaria la lógica.
nosotros no situamos el inconsciente al nivel de lo real. Y así, cuando se desnuda la raíz de la represión, puede decirse que el inconsciente posee escasos recursos, el inconsciente y la interpretación que están al mismo nivel. Bien, a mí este párrafo me resulta complicado de entender, este, al menos en el sentido que está transcrito allí, ¿no? Nosotros no situamos el inconsciente en el nivel de lo real. Bueno, pero mi pregunta es, pero podría situarse, ¿no? Lacan ha dicho, el inconsciente es real, si ustedes me creen, ¿no? Eh, Me parece que es interesante en todo caso darle una vuelta a estas cosas. Bien, dejo, ese era lo que aislé, y les dejo para que conversemos. Mientras la gente va diciendo, a ver qué se os ocurre, porque ya es la segunda vez, en la anterior también sale la diferencia de repetición y reiteración, dice aquí, de nuevo asociado a adicción, y esta vez introducido desde fijación, después de cargarse la cuestión con la cadena significante. Entonces, desde luego vamos a... Me sorprendí muchísimo el otro día porque me estaba poniendo en el coche unos niños pequeños los memes de ahora, Yeah. que son nuestros chistes de antes, pero yo no entendía nada porque se reían, porque no me los ponían en vídeo, me los contaban. Yo no entendía nada porque se reían, no podían parar de reír, no los podían decir, pero cuando lo pude ver, es todo onomatopeya, no hay simbólico ninguno en el chiste, ni uno. Es toda homofonía, todo el rato. O sea, lo digo porque lo social está muchísimo más en lo que habla aquí Miller, que incluso muchas veces en lo que queremos decir en los cursos, ¿eh? Sí, sí. Tenemos que hacer mirar eso. A mí me ha sorprendido, ahora que comentas esto, me ha sorprendido un poco la proliferación de stand-up comedy, ¿no? ¿De Y la de qué? los stand-up comedy, digamos, de los grupos de comediantes, de los shows de comedia, en fin, ¿no? Han surgido muchos. Bueno, al menos a mí lo que me llega en mis redes, llega mucho de esto, ¿no? Muchos comediantes y no sé qué, y que ocupan un lugar muy particular en el manejo de la lengua en la contemporaneidad. Me sorprende a veces, lo voy a decir así, escucharlos con comentarios que se aproximarían mucho a los que podría ser un psicoanalista, Que ¿no? disuelven el sentido, ¿no? Ujú. Con el chiste, ¿no? Como instrumento. Por supuesto que no van orientados a la, digamos, al trabajo del inconsciente de un paciente, pero su forma de intervenir me parece que, que ha cambiado, ¿no? Incluso antes el chiste tenía otra manera de ocurrir. Ahora es con la gente, es el comediante que interactúa con el público y le suelta en situ lo que sea que se le ocurre en función de lo que se va conversando, ¿no? Interroga un poco, ¿qué pasa? ¿Con quién vienes? ¿De dónde vienes? No sé qué, ¿no? No es el Sí, pero show. ahí hay ese dos. Sí, sí, está bien. Ahí hay Hay ese algo de dos. este dos. Pero Sí, sí, lo sin que duda. señalo es que pequeños pequeños se ríen sin ese dos. Ujú, ujú, Y es verdad que hay muchos comediantes que juegan a romper el S2 con
con homofonías. Sí, sí. Pero es que aquí ni había. Ujú, Y estaban muertos de la risa. ujú. Bueno, las canciones infantiles nunca han tenido mucho sentido, ¿no? No, no, estos ya están medio púberes. Ya, o sea, estos ya son grandes. Sí, sí, ya han pasado de la cosa infantil. Mm. ¿Y cómo, Leia, ¿y cómo entiendes tú el chiste sin ese dos? Pura homofonía. Se reían del sonido. Es pura homofonía. No es metafórico. Pero igual ocurre con los bebés, ¿no? Los bebés de meses, eh, de pronto, no sé, le haces un golpe o ese que desaparece y vuelves a aparecer, y la risa que eso les provoca. Pero no sé si a eso lo llamaría ese uno, como estás diciendo, Laia. No, 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 yo no he dicho no ese uno, sé si. yo digo que no hay ese dos. Pero si hablamos de no hay S2 es porque no hay S1 o porque está en O, relación con un S1 que busca un S2. o no. Entonces No hay ahí, cadena significante ninguna. Justamente. ok, claro, no la Justamente. hay. Mm. Ahora, Pero es una cosa parecido. es que, sí, una cosa es en los bebés pequeñitos o en los niños pequeños, no sé, sí, Analía. Pero es parecido a esto que en algún momento se habló del goce de la langue, como el Ya. Sí, sí, sinsentido, tiene, sí, es y eso, Analía, gracias, es eso. Es digamos, eso. Sí, y tiene un efecto en el cuerpo de, bueno, de esto, ¿no? De que se ríen, bueno, pero no hay ningún sentido, nada. Ujú. Las próximas jornadas de l'École de la Cosmopolitan son sobre el chiste, ¿no? ah, sí. Ujú. Yo nunca había pensado, eh, es decir, nunca había pensado en el chiste por homofonía, pero bueno, Te los a pensar. mando, porque no, porque están en el colegio, porque si no, os los pongo, porque yo estaba así. Es Galán, que es lo que dice Analía, tal cual. Que sí, a pensar, yo no lo he pensado nunca, nunca lo he pensado así. Bueno, es un tema, no sé, está Pero que claro. no, no lo quería traer tanto por la conversación del chiste, que puede ser súper interesante, sino porque la gente que viene está, tiene sus S2, no sé qué, todo lo que queráis, pero es que están con eso. Ujú. Mm, Se me A escapa. ver, A a ver ver, si- estoy pensando en todo lo que dicen, ¿no? Buenos días a todos y bueno, Hola. Buenos días. eh, estoy pensando que, a ver, eh, una cosa es el impacto de la lengua en el cuerpo y otra cosa es la interpretación que se hace de ese impacto. La interpretación que se hace es de ese impacto, me parece que da a que se construya otro S2, ¿sí? Nuevo, un S2 inédito, como en el caso de Susano Mel, ¿sí? Y la Gestapo, que es ni siquiera una onomatopeya, es un gesto, pero Ujú. ese gesto Susana Mel lo interpreta por algo que la amiga le dice, como a un tercero, en lugar de un tercero, porque ella sale de la sesión, le cuenta a la amiga lo que pasa, y a partir de ese momento es que puede eh, armar ese S2 inédito, ¿no? Es una Ujú. interpretación que hace el propio sujeto de lo que, del acontecimiento de cuerpo, ¿no? Digo, pensando en el pase, ¿no? Hay una ruptura absoluta con todos los S2 anteriores, ¿no? Y aparece un S2 nuevo en un lugar vaciado de sentido. Estoy pensando en voz alta, ¿sí? Sí, Estoy sí, sí. tratando de hilar todo esto que es tan complicado. Este, con lo cual me parece que esa onomatopeya de los adolescentes es
luego se convierte en una interpretación y en un sentido nuevo, ¿no? Y cada uno se ríe de algo diferente, vaya a saber cómo lo toma cada uno, Claro, claro, claro. ¿no Lo es que pasa que, cierto? lo que pasa que, Estela, con lo que tú dices, yo siempre tengo la misma duda. Si surge un S2 nuevo, hay una significación nueva y eso es eterno. Luego puede surgir otro. Interesante lo que decís. Cuando de lo que se trata es del uno sin S2. Del uno de que estamos estudiando, me refiero, ¿eh? Si no recuerdo, José siempre me ayuda en eso. ¿En qué clase es que el S2 siempre se va a ir sumando? Y no Ujú. se trata de adición, sino de adicción. La anterior es la clase anterior. Sí, es Entonces, ahí en eso siempre me también lo surge, nombro. cuando planteamos esto, siempre me surge eso de, sale algo nuevo, una especie de despertar, que es justamente lo contrario de a lo que vamos. ¿Se entiende por dónde va mi duda siempre con eso? Sí, se entiende, pero me parece que no tiene que ver con lo interminable, porque es algo que cambia completamente la subjetividad, ¿no? Pero luego, pues, Entonces, no sé, pero luego se puede volver a cambiar. a ver, si nosotros nos reímos de un chiste es una cosa, si responde a nuestra existencia singular, me parece que ahí estamos en otro tema, porque estamos hablando del pase. Me parece que son dos cosas diferentes, ¿no? La fuga del sentido en cualquier chiste y lo que toca la existencia, ¿no? De todas Son formas, preguntas, ¿eh? sí, iba a decir que me parece que, al menos por donde yo lo puedo entrever, es que hay que sacar la consecuencia de la frase esta que Miller nos trae, donde, creo que les leí antes, creo que le había dicho en la página 13, donde, Lo de a ver. retomar el análisis tras un momento de No, no, respiro. dice, por eso he introducido la distinción entre el ser y la existencia como anterior a Exacto. la posición de lo real. Entonces, a ver, no sé cómo lo piensan ustedes, pero por un lado estaría el ser, o sea, el ser estaría en un lado, la existencia sería una cosa totalmente distinta del ser, mutuamente excluyentes, ¿no? Mm. Si hay existencia, no hay ser, y si estamos del lado del ser, no estamos del lado de la existencia. Al menos eso es lo que habría antes, si yo no lo entiendo mal, ¿no? Y luego estaría la posición de lo real. La posición de lo real nos la define como la conexión entre el uno y el goce, ¿no? Este uno nos tenemos que interrogar, al menos yo me interrogo, ¿no? Este uno, ¿qué uno es? Es decir, sabemos que uno no es. Sabemos que no es el S1 ligado al S2. Es decir, puede ser el S1 solo. Es decir, y allí surge una pregunta, en mi opinión, por lo menos mi pregunta, ¿no? Este uno, Lacan en el seminario 23 habla del uno y dice, ah, déjenme recordarlo bien, conjuntable pero no conjuntado. Ujú. Es decir, ese S1 sería susceptible, podría ligarse a un S2, con lo cual allí sí quedaría conjuntado, pero en el momento en el que él nos lo está diciendo, no está conjuntado, pero sería conjuntable. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, es el uno, al menos es como, para mí hay cierta resonancia del uno todo solo, este, que me conduciría a pensar si hay un uno que no está conjuntado, pero que tampoco sería conjuntable. Es la única forma en la cual yo me puedo explicar que lo real digamos, no haga un conjunto cerrado, es decir, porque sería un real que nos empujaría, lo voy a decir así, a creer en Dios, ¿no? A creer que algún día lograremos cerrar el círculo, encontrar el significado que nos falta, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante. En todo caso, del lado del uno estaría la letra, para no decir significante, estaría la letra en cualquiera de sus estatutos, y esa letra
no obstante, sería susceptible de conectar con el goce. Por eso es que la fijación es un buen modelo, porque, digamos, la libido circula, estaría en movimiento continuo, el desarrollo, entre comillas, normal. Desarrollo normal nos haría pensar en la relación sexual, ¿no? No hay desarrollo normal, tampoco hay relación sexual. Entonces, ese punto en el cual la libido deja de ser móvil y se fija, digamos, empieza a haber un punto de insistencia, de repetición, creo que es muy importante para poder pensar el punto del que hablaba, ¿no? Por ejemplo, el pase, es decir, ¿es un significante nuevo o no es un significante nuevo? ¿O es el descubrimiento del significante que nos ha marcado? Bueno, del lado de lo que nos ha marcado solo se puede especular, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que la especulación no tenga algún valor, pero si atendemos a lo que nos ha dicho Miller en esta clase, es decir, el efecto del pase es sobre el deseo, digamos, sobre la parte del goce que puede estar ligada al sentido. No estaría en íntima relación con el uno, no, no de forma directa, al menos en la lectura que yo puedo hacer. Bien, Elena, sí. Ahí me has descolocado. Pues estaba pensando que estaba muy claro de toda la... A ver, está muy claro, es un decir, ¿eh? Que estaba muy, muy claro. A mí me parece que en este texto, toda esa primera parte donde dice que uno no es, desde luego, no es el uno ligado al S2, y entiendo que hace ahí lo que plantea de ese uno es, efectivamente, es la letra, pero la letra no que puede ligar algo de goce, sino que es el punto de fijación, la letra misma. O sea, la letra es como la marca del punto de fijación. A mí me ha parecido muy interesante, nunca lo había pensado así como esa referencia a lo pulsional, ¿no? Porque el punto de fijación es el punto de fijación de la pulsión y que donde la libido se queda ahí retenida. Hasta ahí entendía, pero has dicho luego algo con respecto a lo del pase que me has dejado descolocada. La pregunta mía iba a ir por otro lado, pero yo te voy a Bueno, pedir que amplíes un poquito de eso, de todas maneras, José, lo pero del... la Ajá. parte más, a mí, bueno, he tenido unas cuantas interrupciones que me he perdido una parte de lo que exponías, ¿eh? O sea que, pero bueno, de lo que yo he leído hay cosas eh, una vez más, de esta cuestión de, bueno, por ejemplo, la fractura del fantasma, yo me detendría un poquito más ahí. Ujú. La cuestión del objeto como real, eh, eso, estos últimos puntos, ¿no? La solución del deseo no es la solución del goce. ¿Cómo? No es tanto una pregunta, sino si podrías. Yo sé que me he perdido yo una parte, pero además me parece que ha sido muy rápido ahí. Y me gustaría No, que fuéramos. ahí no lo mencioné porque me parece como un Lacan que nos es más familiar a todos, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero digamos, el objeto A como real es una construcción con la que estamos más o menos familiarizados desde la última enseñanza, ¿no? Eh, entonces he tratado como de poner el acento más bien en la ultimísima, quizás dando por descontado que lo otro se capta mejor. Pero en todo caso, este, el punto que tú destacas, ¿no? Es decir, la fractura del fantasma. Por un lado, el fantasma se puede pensar como fractura, ¿no? Que permite una caída del objeto y tal. Esa es la versión que yo diría que es la versión que nos es más conocida, el atravesamiento del fantasma, ¿no? Pero por eso les decía que a mí me sorprendió un poco en este texto escuchar de la reducción de ese análogo real que sería el fantasma. Es decir, el fantasma en un momento de la elaboración lacaniana sería el análogo de lo real. Luego, más bien Miller lo desecha y dice, bueno, es Mm, enredarse en las aguas del fantasma, mm, con un término como un poco peyorativo, entre comillas, ¿no? No ujú, es que no tenga su utilidad, pero no tiene ese lugar más de ocupar el lugar de lo real.
Pero lo que decía precisamente es, Perdona, José, una sutileza. Es que yo no creo que sea ocupar el lugar de lo real, sino que lo velaba mm, en el trabajo mm, analítico. mm. Sí, pero bueno, Ese sentido. en algún momento Lacan abordaba el fantasma como una articulación entre un elemento simbólico y un elemento imaginario, en fin, que daría cuenta de la fijeza. Es Mm, decir, Miller lo rescata por el lado de la fijeza, ¿no? De goce. Diría, mm, bueno, es que ya el fantasma era un intento a través de lo de la acción y todo este rollo, de dar cuenta de lo que después va a ser el uno de goce, ¿no? Como ese punto donde algo del goce se fija. Pero lo que me parece que es importante en el apartado 9 que es la solución del deseo, no es la solución del goce, es que le pone un límite al pase, ¿no? Va a decir, vale, el pase da cuenta, es importante y puede dar cuenta del recorrido que se hace por el lado del deseo, o sea, de lo que se hace con el deseo. Pero en la medida en que lo real está fuera, digamos, de lo que puede ser dicho, se encuentra allí su límite, ¿no? mm. Que creo que es para pensar, pero no lo logro o sea, no lo logro construir. Me parece que es algo que podríamos pensar entre todos. Es precisamente esa formulación del análisis finito e infinito y que Miller va a decir, bueno, pero es que hay algo que va más, ¿no? Que hoy se prolonga, ¿no? Es otra formulación. Una cosita nada más, sí, pero yo lo que pasa es que creo que, a ver, hablar del pase, yo creo que el pase es el dispositivo del pase, luego los pases son uno por uno. Y creo que hay algunos testimonios de pase, a mí me parecen logrados, en el sentido de que donde, pues, me parece a mí, que hay algunos que consiguen decir algo de esa letra o de ese impacto, de ese uno ligado al goce. Consiguen decir algo. Es decir, lo cual no quiere decir que se pueda decir todo, pero que no se puede decir todo también, no creo que podamos decir que no se puede decir nada. Me parece que está ahí la variación. Lo que pasa es que yo sí que creo que hay muchos testimonios de pasa que en ese sentido pues, son un poco logrados, es decir, o que sí son muy logrados con respecto a transmitir algo del fantasma y demás, pero con respecto a transmitir ese punto es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, muy difícil. Y creo que como todo, pues el dispositivo permite que en los testimonios haya algo de la contingencia de no sé, de la transmisión, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y luego, con respecto a lo que decía Estela el testimonio la ay, el Gestapo, valdría la pena volverla a ver, pero, porque, bueno, eso está grabado, ese testimonio, ¿no? Sí, Eh, Está publicado, sí, yo lo traduje, además, dice, lo traduje y lo edité. Por eso me acuerdo muy bien de ese testimonio, pero yo creo que ahí lo que habla es justamente de una marca de real traumática, no de una primera marca, de un S1 primero, sino de una marca de real traumática. Ese es el recuerdo que yo tengo, ¿eh? Que bueno, en realidad se parece mucho, ¿no? Pero bueno. Es que intervengo, Elena, que es que no quería interrumpir a José cuando hablaba del conjuntable pero no conjuntado. ¿Te referías a, estabas hablando de, Yo, del uno, vale, y entonces ahí me han surgido preguntas que lanzo, que y son, también. si el uno de verdad puede ser conjuntado, deja de ser uno si es conjuntado, se convierte, Deja de ser uno si es conjuntado, sí, ¿por qué? Porque ese uno porque pasa a es, estar inscrito en la cadena, diríamos, ¿no? pero sigue siendo lo esencial de la persona. ¿O es No, que lo al ser esencial, conjuntado vela? Deja de No ser el es, uno, un segundo, deja de ser el uno tú solo, sí, 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 el uno solo. pero ¿qué pasa? Sube una transformación, se convierte, ¿sabes qué quiero decir? sí, Son pero preguntas, allí lo que yo te podría decir
perdón que me salto un poco a Estela, que sé que Y está perdón, con, pero lo que yo te podría decir es que para mí es importante digamos, pensar que habría un uno no conjuntable, claro, es que yo creo ni que cuando, conjuntado, claro, claro, es que yo que creo si que no cuando se nos haría dice, creer que, bueno, no está conjuntado, pero se puede conjuntar. pues se puede, Entonces estamos exactamente, otra vez del lado de la relación sexual. Yo creo que allí es donde exactamente, está el problema, sí. exactamente, yo creo que cuando se intenta conjuntar un uno, uno se está haciendo un apaño que le dura un rato. Terapéutico, ¿eh? Ya, perdona, Estela. No, por favor. Justamente estaba pensando en, en el S1 que hace cadena, ¿no? Y que responde a la dialéctica como Goyo lo presentó recién, ¿no? Cuando planteó el síntoma diferente al síntoma. Eh, sí, pero hay un punto, eh, hay un S1 que no hace cadena, ¿no? Y que podemos decir que es un cero, condición de posibilidad de la serie. Ahí es donde Ujú, se hace interminable, ¿no? ujú, Del lado del síntoma, del lado de la lógica fálica. Pero hay un uno que no hace cadena y que me parece que es el que lógicamente podemos analogar a un cero. ¿Sí? ujú, Ese no hace cadena, no está inscripto en la cadena significante. Por tanto, si no está inscripto en la cadena significante, eso es lo que nos hace locos. Son esas ujú, piezas sueltas que retornan de lo real y en ese punto son iteración y no repetición de la serie. ¿Sí? Entonces, el sentido nuevo que responde a la existencia es ese punto que no ha sido simbolizado, ¿no? Y en el que se tiene que hacer algo para ligarlo al cuerpo, ¿sí? Porque si no está ligado a la libido y retorna todo el tiempo, ¿no? Me parece que el punto sería hay mucho para decir, para trabajar, para entender, pero este, no sé si podemos decir que hay dos S1, pero hay uno que no hace ujú, cadena. Eso es lo que nos diferencia de la ostra que también goza, ¿no? Que nosotros podemos decir sobre esto, pero ¿cómo lo decimos? Y bueno, cada uno lo dirá como puede y hasta donde puede. ¿Y Y ya cómo puede crear eso adicción? Para mí adicción, ¿cómo puede crear? O sea, lo relaciono con Levanta usted. la mano, Maripaz, porque es que, perdona, es que hay cuatro, nos hemos saltado nosotros, pero es que hay cuatro. Bueno, no, a propósito de esto que comenta Estela, yo también lo pienso así. Me parece que ubicar, o sea, yo me pregunto cuántos unos hay. O sea, por ahí hay algún colega que ha hecho un libro sobre la cantidad de unos, pero así es. más allá de eso, me parece que es muy importante poder distinguir el S1 encadenado del S1 que no está encadenado, pero sería susceptible de encadenarse, de este otro S1. Y eso lo relaciono con la primera y la segunda tópica, lo voy a decir así, porque la primera tópica es la que va a ubicar en lo reprimido el funcionamiento del inconsciente como un equivalente, ¿no? Y entonces, lo reprimido, ¿qué es lo que se espera de lo reprimido? Digamos, el alivio sintomático en aquel momento era ser consciente de lo inconsciente. Si nosotros pensamos el uno del lado de lo conjuntable, aunque no esté conjuntado, lo que estamos es esperando que advenga al conjunto. Y la dirección de la cura, por llamarlo de alguna manera, entonces sería tratar de tejer este, la significación, ¿no? Encontrarla. Entonces estamos otra vez del lado de la verdad y digamos, de lo que precisamente se trata de evitar en la ultimísima enseñanza y ya desde la última enseñanza de la casa, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad lógica del uno todo solo, lo diría así. O sea, del uno que siempre va a estar solo, por decirlo de esa manera. Que no es que mañana, que ahora no está, pero después sí se va a elaborar,
porque voy a usar el término freudiano, ¿no? Es decir, no está elaborado, pero se puede elaborar, entonces se elabora. Bueno, es el Freud optimista, lo voy a decir así, creo que de lo ominoso, ¿no? Que todavía pensaba que se puede, después se vuelve más pesimista y dice, no, en los duelos queda algo que no se resuelve, digamos, ¿no? Entonces, eso por este lado. Y por el lado de lo del pase logrado, es un término que a mí más bien me genera mucha incomodidad. Es decir, para mí oír hablar de un pase logrado es oír hablar de un pase que ha fallado, estrepitosamente, lo diría así, ¿no? Porque creo que lo propio del pase es precisamente no creer que se ha logrado, ¿no? Si se ha logrado, nos haría creer que hemos encontrado lo verdadero de lo verdadero y que habría un otro del otro que soporte de la operación analítica. Más bien, yo creo que a mí me gustaría escuchar pases menos redondos, menos, menos redondeaditos, así tan bonitos, y escuchar más del impasse, este, que creo que al final es donde está el valor, ¿no? Del impasse y de lo poco que alguien puede hacer, este, dando tumbos, lo diría así, para poder vivir con eso, ¿no? Más que las fórmulas preciosas, a veces las escuchaba algunas. A mí hay algún pase que me cautivó también, ¿no? Con una fórmula muy preciosa que se supone que recogía la vida de alguien. Bueno, en fin, ¿no? En eso ya no creo. Bueno, empezaría por lo que dices ahora. No, yo decía pase logrado, no en el sentido de que se haya logrado una construcción, no sé qué, no, no. Para mí un pase logrado simplemente es que alguien consigue hacer pasar algo. Mm. Nada más. Es decir, si alguien consigue hacer pasar algo que se ha encontrado y que ha podido atraparlo y lo hace pasar, en definitiva creo que eso es lo que hace bueno, es decir, la comisión del pase y de a quién se le acepta como... Pero tú crees que se encuentra algo. ¿Eh? ¿Tú crees que se encuentra algo? Yo sí. Como una arqueología, lo voy a decir así. No. No, por ese lado no, No, vale, vale. no, y hay hilo con la segunda parte, no, 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 bueno, como una arqueología, tendría que pensarlo, no creo que no, porque la arqueología me parece que todo es escrito, ¿no? Quiero decir, hay algo que no es escrito, que son marcas. Y yo lo estaba relacionando y me ha parecido muy interesante toda la primera parte de cuando lo relaciona Jacques Miret con la fijación Mm. freudiana, ¿no? Pero tengo una pregunta y es, no sé si lo habéis pensado, pero podríamos decir que algo de ese uno, tout seul, y tout seul es, en la traducción del francés no es todo solo, sino solo, solito, Ya, solísimo, ya, ya. absolutamente solo. Como el ultimísimo, pero Sí, el solísimo. solísimo. Bueno, pero algo de eso nunca lo había pensado hasta que no estuve leyendo el otro día el texto, pero lo he pensado con respecto a la represión primaria. Es más una pregunta que no tengo una respuesta, pero porque aquí Jacques Miller habla de la represión, pero en Freud está el punto bueno, la represión primaria como algo Mm. previo a la segunda parte de la represión, digamos. Bueno, no sé. ¿Mm? Pero yo creo que le damos vueltas al final, lo del cuántos unos y demás. Es decir, siempre hay algo ininterpretable, siempre hay algo, es decir, siempre hay algo que es. Una marca no es legible, solo se puede verificar que ahí hay una marca. Y si tú puedes encontrar aquí hay una marca. Mm. Mm, pero yo sí creo que se puede encontrar una marca. Lo que Sí, no, sí, con eso estoy de acuerdo, sí. y que hay quien, bueno, consigue transmitir algo de esa marca, ¿no? Eso me Mm. parece lo más. Bueno, vale. Sí, en referencia a lo que comentaba Estela, no sé cómo lo has dicho, no lo he podido anotar, pero me ha parecido escuchar que nombrabas al uno solo, como que no estaba ligado al cuerpo. No, todo lo contrario. Ese Ah, uno solo responde
al acontecimiento de cuerpo, al De cuerpo, cuerpo, ¿sí? exactamente. Ese acontecimiento de cuerpo. Y eso es lo que hay que ligar a la cadena, ¿no está ligado? Esas son las piezas Ahí, sueltas. esa justamente, esa sutileza esa es la duda. ¿Por qué hay que ligarlo? No sé si hay que, a ver, cuando Susana Mel interpreta eso, ese sufrimiento habitual, ¿no?, que le era extraño y lo puede poner en un significante, a ella le cambia la vida, ¿no? Se hace traductora del alemán al francés, por ejemplo, ¿no? Eh, su vida transcurre de otro modo, ya no se despierta, bueno, estamos Pero hablando ahí de estamos manera hablando, romántica, ¿no es cierto? Ya no pero se ahí, despierta Estela, más a las estamos 4. hablando de una sustitución. El uno no tiene ese 2. ¿Por qué hay que meterlo ligado a un S2? Es mi pregunta. Bueno, a ver, cambiemos en todo caso el término, no digamos ligado, pero Encadenar. tiene que confinar con lo simbólico. Hay algo del cuerpo que se tiene que ligar, porque eso del cuerpo, ¿sí?, que no está simbolizado, de alguna manera hay que simbolizarlo, porque es lo que itera todo el Mm. tiempo, lo que vuelve, ¿sí?, lo que vuelve todo el tiempo. Pero Eh, lo que Pero no vuelve, va a si dejar no, de volver. pero lo que vuelve, si y no que es no una va a dejar de repetición, volver. pero lo que vuelve, perdonar, si no es una repetición, lo que itera no es una repetición. Entonces, Exactamente. aunque sea lo que vuelve, no causa sufrimiento. En todo caso, puede causar sufrimiento no atenderlo, porque está velado por, pero en sí solo no causa sufrimiento el uno. Ujú. Creo que causa más sufrimiento simbolizarlo Ahí hay una que cuestión clínica de primer nivel, muy importante, lo que planteas, Laia. eso es lo que siempre me encuentro cuando empezamos a hablar de ese uno, ese 2, el uno solo, si necesita, no, clínicamente no sé cómo poner un ejemplo, pero no sé por Clínicamente, qué, clínicamente, Miller nos dice en el texto de forma muy clara. Es decir, el pase va a la cuestión del deseo, estoy de digamos, acuerdo. es sobre el deseo, y es un reductor del deseo. De hecho, es cuando habla de la reducción de cabezas y todo este rollo, ¿no? El reductor del deseo, en tanto, reduce el goce ligado al sentido. Digamos, el goce ligado al sentido, si no se reduce, enferma. Eso es lo que yo escucho en esta clase, ¿no? Es decir, mientras que del lado del uno todo solo, del uno solísimo, como lo dice Elena, que me gusta, de ese lado, pues, no estaría el componente mortífero, incómodo, sino que más bien la operación del pase, nos lo dice en la página 18, el acontecimiento del pase expresa que ese deseo indestructible, hay una parte del deseo que es indestructible, encuentra una solución, encuentra una manera de hacer. A mí no me gusta mucho el término solución, ¿no? Claro, Se hace algo con eso. Pero eso es con la parte de goce ligada al sentido. claro, el uno siempre encuentra satisfacción, siempre. Así es, la fijación es eso, la fijación es cuando algo por acción de una marca, podemos decir significante, o una representación, como lo llamaba Freud, queda en un lugar, queda fijado en un lugar. Y entonces impide el decurso normal de la libido. Si no se impide el decurso normal de la libido, porque no hay esas marcas significantes, o esas marcas son más suaves, o son menos potentes, como se quiera, pues la libido se supone que podría circular. No sabemos, yo no creo que vaya a llegar a ningún estadio genital, integrador, no sé qué, fantasía, ¿no? Pero podría moverse, ¿no? Un poco mejor. Entonces, la cuestión de la repetición me parece que es importante también, como lo destaca Laia, ¿no? Espérate, Eh, José, que no Pero ¿qué es lo va que se Maripaz. liga? La satisfacción.
que es Claro. lo que se liga a la satisfacción, claro. Y encuentra sustitutos en la cadena, ¿no? Y entonces Yo creo que no, con encuentra el uno además, no. Yo creo que con el uno no. No hay El uno no sustituto puede que encontrar valga. sustitución, pero, claro. bueno, pero justamente son defensas constitutivas, ¿eh? ¿Sí? Son defensas El uno constitutivas. se satisface, Con eso claro. trabajamos todo el tiempo, con las defensas del sujeto que las dice, ¿no? Mm. Ponen palabras. Cuando tiene que ver Entonces, con cadena, cuando tiene que ver con cadena. cuando tiene que ver con cadena, habla más allá. Lo que dice más allá es pulsional, es satisfacción. Entonces siempre escuchamos la otra parte de la cadena, no el Mm. S2, sino el S1 que se repite. eh, Mm. y que Pero ese justamente acude a S1, ese no, pero ese S1. S1 no es el uno. No, pues no, hay varios unos. A mí me parece que hay varios unos, ¿sí? Que hay un uno que es análogo al cero, condición de posibilidad de la cadena, ¿no? Esto, ese uno solo es la detención del movimiento de la pulsión y el ingreso en el campo del otro, ¿sí? El ingreso en el campo de lo fálico y de todo lo que implica la represión. Pero hay algo que queda por fuera, ¿no? Hay un uno que queda por fuera, es ese uno tuto solo que responde a Pero la la satisfacción corporal. fijación no es la represión. Es decir, desde el punto de Perdonar, vista de perdonar una cosa, es que está Maripaz hace un sí, sí. rato. No, pero no, no. Es No, que no, no, pero es que seguir. Adelante, Es que adelante, no entonces pasa nada. vamos a. No, yo pienso que mejor seguir, porque si no se pierde el hilo. Lo mío sería volver a hace rato. No, está bien seguir. dijo, se perdona. No, decía que la represión está planteada por Freud en tres fases. Les mencionaba antes la fijación la primera, la represión propiamente dicha la segunda, y los fenómenos psicopatológicos, digamos, el retorno de lo reprimido, etcétera, ¿no? La tercera. Em, pero precisamente ahí hay un salto entre la fijación y lo que sería la represión propiamente dicha, ¿no? Yo creo que la pregunta clínica fundamental es, porque esto me parece es una dirección para la escucha analítica, así lo ha nombrado Miller el título del capítulo, ¿no? La Exacto. dirección, ¿qué sería? Ir en búsqueda del sentido o atenuar el sentido, reducir cabezas. Esa me parece que es la pregunta clínica fundamental. Vaciamiento de sentido, sí. Mm. Entonces, si estamos por el lado del vaciamiento de sentido, la pregunta de Laia tiene mucho sentido. O sea, a la vez, ¿no? Que es, este, ¿para qué reintroducir una explicación? Lacan me quiso hacer este gesto en el cachete que significa, representa, es metáfora de no sé qué. Quizás no puede hacer otra cosa la pobre Susan Simmel, ¿no? Pero no creo que sea una indicación clínica. Es decir, luego busque usted y ponga ahí algo. Algunos lo querrán hacer, pero Pero puedo hablar, puedo responder. creo que sí, sí. Pero el hecho de que se intente dar sentido a lo real es justamente mostrar que eso real no puede ser nunca atrapado, Mm, ¿no? Y que cada mm, uno lo dice como puede, mm. y si puede decirlo, ¿no? Yeah. Por eso responde a la existencia. Vamos a ver qué hace cada uno con esto y si encuentra una solución posible. Ujú. No, me parece respetable para que cada quien lo resuelva como pueda, pero no me parece que sea una dirección clínica. Eso es lo que me refería. No es que todo el mundo tiene que terminar dando, Es que, no, por en fin, supuesto. Por haga lo eso que digo, pueda. cada uno puede hacer lo que Mm, pueda con esto. Que no puede Este, decirse, pero se puede escribirse. mm, Pregunto, o sea, sí, sí. no lo sé, pregunto. Mm. Ana. Puede Así está escribirse aunque no se planteado. pueda decir. Ujú. Sí, Sí, Maripaz. Elena. Bueno, Ah, es que a Maripaz. mí, a ver, a mí
el tema de que promueve, ¿no? Es el término que dice que promueve en la página 19, que es el término adicción, tiene que ver todo con el autogoce y es algo que para mí es que para mí decir satisfacción es una cosa y para mí decir hay del uno es otra, porque algo que hay Por eso está esa se tiene diferencia. que satisfacer, porque yo pienso que ya entramos en la cadena del significante, no sé, para mí, ¿eh? Algo del hay y adicción también me crea conflicto. Si es algo del hay del uno, también me crea conflicto, porque creo que es como algo vital casi que hay, no ni satisfacción ni es, no sé, me crea conflicto tanto la adicción, el significante de adicción como el que he dicho antes, satisfacción. Esas dos para mí Pero, estarían del lado del sentido, del ser. pero allí lo único que te diría es que hay una diferencia en el capítulo que es entre el cuerpo que goza y el cuerpo que se goza. El que sí. Es decir, que va Ujú. del erotismo al autoerotismo, Y otra, o te al revés. aprovecho ¿Vale? porque te me ha creado muchas interrogantes y me gustaría, no sé si alguien me las puede explicar, pero hay un momento que habla del uno absoluto y no sé si lo habéis leído, ay, lo tenía marcado aquí, se me ha ido, que habla del uno absoluto, pero eso de absoluto también, en el mismo párrafo, ¿lo habéis leído el párrafo que habla del uno Sí, absoluto? pero no recuerdo dónde está. Que parece que entra en contradicción por un momento, bueno, mira, si en la página 23, en el segundo párrafo, lo acabo de encontrar. Yo no sé si lo he leído mal, pero llega un momento que dice en el segundo, dense cuenta que si Lacan no formuló el uno, es porque se sabe a dónde lleva esto si se hace. Ujú. Dos puntos. Si se usa el uno de modo absoluto, eso llama a negaciones y combinaciones, que sería, supongo, el entrar en la cadena, y si se hace del verbo ser una cópula, entonces hay que decir lo que es. Entonces pone, hay uno, plantea el uno como absoluto. A mí me crea contradicción, creo que dice que sí y que no al mismo tiempo, pero no lo ¿Qué sé. párrafo es, Es Maripaz? en el 23, en la página 23, en el segundo párrafo, casi al Ujú. final. Esas dos. Sí, efectivamente, a mí también cuando lo leí me generó algo de duda, ¿no? A lo que llegué es que Lacan, o sea, lo que dice Miller es que Lacan no formuló el uno, sino hay uno. Hay uno. Es decir, hay uno sería el uno absoluto, pero no sería el uno absoluto, lo voy a decir así, de la posición masculina, que es el que llevaría, me parece, a los enredos, ¿no? El Ah, uno que hace excepción al conjunto. ¿Esto qué es? Un minuto. Ah, que es José, perdón. el timbre de la casa. Sí, Elena. Estás silenciada. Yo, a ver, me pierdo otra vez casi porque yo estaba en el debate que teníais con respecto al uno Claro. y en cuanto a la orientación clínica y igual me pierdo un poco. Yo estaba, a ver, no sé si te he entendido bien, Estela, pero yo estaba de acuerdo con lo que decías, a ver si te he entendido bien. Yo lo que entendía es que la orientación que tú planteas en el análisis tiene que ver con intentar atrapar algo de ese uno, de ese uno tú Sí, sol. claro, Atrapar claro. algo, eso El no uno quiere decir que se le dé desencadenado. sentido, ni que se lo El uno des- interprete. Creo que quizá el error es que entendamos que eso es, que atraparlo no es darle sentido, no es que se transforma.
todo en simbólico. No es que, no, lo mismo que es que, por ejemplo, con lo del, a ver, ahora yo he dicho que me acordaba bien del testimonio de Susana Omer, pero igual no me acuerdo del todo, pero yo creo que no es que se haga toda una interpretación de que Lacan lo que quiso decir, que no, no, Ujú. Lacan sencillamente en un momento determinado le hace un gesto en la cara, eso se transforma, ese gesto real, eso es para ella supone algo que liga con ese punto que le permite efectivamente, no sé qué, hacer algo con esa marca traumática. Entiendo yo, con esa marca traumática que le insistía una y otra vez. Pero bueno, a ver, y con respecto a ese punto que decías, Laia, de que no, a ver si sé cómo lo has dicho, pero a ver, ese uno solo que itera. Claro que, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No sé cómo decir, has dicho que se hace, no es que haga sufrir o no haga sufrir, pero marca el cuerpo. Yo creo que estoy intentando recordar, igual no me acuerdo bien de algunas cosas, pero yo estaba pensando en la conferencia de Ginebra, ¿no es en la conferencia de Ginebra donde Ujú. habla de esa cuestión de lo que está marcado ahí, lo que produce efectos psicosomáticos? No lo dice exactamente así en la conferencia de Ginebra, me parece, pero quiero decir que eso no es a ver, no es ay, no es la repetición, es la iteración lo que marca lo que produce un daño en el cuerpo. Entonces, claro que vale la pena ¿Cómo en la produce la clínica. iteración un daño? ¿Eh? ¿Cómo produce la iteración un daño? Hombre, los fenómenos psicosomáticos. ¿Eso es la iteración o la repetición? No es la repetición, en los fenómenos psicosomáticos no es la repetición. Precisamente lo que pasa, la diferencia entre el síntoma neurótico o el síntoma histérico, por ejemplo, y el trastorno psicosomático es que precisamente es que no hay simbolización en el fenómeno psicosomático, va directamente a lo real del cuerpo y lo daña. No es vamos, se podría repasar el concepto, pero ¿cómo que no hace daño? Claro que hace daño. Esa marca, si es una marca que marca el cuerpo, no es sin Yo no efecto. sé si, yo no sé si No la sé decirlo mejor. repetición, yo no sé si la repetición o la iteración es lo que hace daño, eso lo podemos ver. Yo lo que De estoy diferente diciendo, manera, yo de lo que estoy diferente diciendo manera. es que creo que lo que hace daño es pasar por lo simbólico el uno. Es muy duro, es muy difícil, es complicado, no es No, que hace gratuito. sufrir, que lo No, que hace bueno, es sufrir sufrir, al ¿qué es persona. sufrir? ¿Qué es sufrir? Pero el uno, Y a la esa persona marca, realizante, mujer, espera, esa sufre. marca del uno, del tu self, esa marca del uno en el cuerpo, llámale como quieras, pero marca el cuerpo. Claro que lo marca. Ujú. Pero hacer daño, Hacer daño. ¿Qué hace? puede ser, efectos me parece mejor la palabra que has A utilizado mí luego, me pero parece que los daño, fenómenos el psicosomáticos están daño imbricados ahí. creo que lo hace luego lo que dice Laia, De todas maneras, entrar en si, si vamos hacia una clínica sin estructura, a ver cómo claro. podemos pensar esto. Perdona, Analía, que nos hemos colado otra vez. No, no, Bien. no, todo bien. Bueno, a mí me parece clarísimo, a mí me parece clarísimo que esa marca, es que decir hacer sufrir es una imaginarización. No, no es eso. Ujú. Decir que incluso hacer daño ya también me parece que hay un punto de imaginarización. Ujú. Que hay algo ahí en los trastornos psicosomáticos de ese uno que marca el cuerpo, de eso lo voy a volver a revisar, pero en principio lo veo claro. Pero voy a volver a leer la conferencia de Una Ginebra. mente maravillosa, una mente maravillosa. ¿Te acuerdas de la película? Es un premio Nobel matemático. No me acuerdo bien. Perdona, No me acuerdo Analía. bien. No, estaba pensando, bueno, me quedé en la parte esta del tema de cómo intervenir y la dirección de la cura, y pensaba en esta aspiración de Lacan de un discurso que no fuera del semblante, Ujú. ¿no? Por un lado, y lo otro que estuve pensando es en el texto de Let's de un Laps, cuando aparece esto de en qué momento intervenir y en el corte. ¿No se escucha? Sí, 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 sí. Bueno.
No, y pensaba esto, que era, me parece que es ir en contra del sentido. O sea, es como si lo pensamos como los tres tiempos del momento de ver, momento de entender y de concluir, me parece que ahí en el un Labs está pensando el corte como en el momento de ver, como en el momento de la aparición del S1. Ahí se me complica cuál de los S1 es, en el caso de un lapsus, ¿no? Pero me parece que va en contra de lo que es el sentido y de hacer una reducción de esto, ¿no? Que estábamos diciendo. Ahora, a su vez estaba pensando cómo atrapar algo de lo real por una vía que no sea ni el sentido ni el significante. O sea, en el caso de Gestapo, digamos, aparece la iteración, ¿no? Algo fuera del sentido que a esta mujer le marca el cuerpo en esta manera de despertarse, ¿no? De madrugada. Y Lacan ahí no pone sentido, o sea, hace un gesto y después eso tiene un efecto. Pero digamos, me parece que se toca algo de lo real de una manera no agregando sentido, no sé si se entiende medio lo que yo digo. Me parece que eso es, a mí me parece, ¿no? Como que es como el punto central de nuestra intervención, o sea, cómo intervenir algo que produzca algún efecto en lo real que está afectando. En este caso, esta mujer estaba padeciendo de eso, ¿no? En esa iteración es un padecimiento de ella, ¿no? Despertarse angustiada todas las madrugadas a esa Sí, hora. sí. Y digo, Lacan hace una intervención que no es un significante, o sea, es un gesto en el cuerpo de ella y eso tiene un efecto. Después que la amiga le haya dado un sentido, haya aparecido algunas cuestiones de ese dos, me parece que es otro tema, para mí, no lo sé. Pero digo, hay un momento en donde está la iteración, ese padecimiento, no sé cómo pensarlo, ¿no? Y Lacan interviene desde un lugar que no es un significante, ¿no? Hay algo que le pasa a ella en el cuerpo y él interviene, hace una intervención sobre el cuerpo, en no diciendo algo, no diciendo algo en significantes, no Ujú. sé. Mm. Mm. Digo, como un problema nuestro, ¿no? Cómo intervenir ahí, cómo hacer algo con ese real que afecta. Bueno, puede Y tener algo que ver con el ejemplo de Laia, ¿no? Aunque no en el sentido del humor, pero sí en el sentido de fuera Ah, lo de de... los memes. Sí, sí, sí. no El tiene que fuera de ser solo sentido. risa, puede ser cualquier cosa Ujú. que... Sí, otra cosa que a mí digamos, me llamó la atención también es este funcionamiento del pase, ¿no? Como el pase por el lado de la repetición, como de ir podando la repetición de sentido que viene por el lado del deseo y quedarse como con un hueso, como algo que ya no se puede ir más allá de eso, me parece, ¿no? Pero bueno, nada, son más preguntas que respuestas. No, eso. Ujú. Sí, Estela. Estela, Bueno, le respondo a Elena y también después a Maripaz. Elena, yo en ningún momento dije que la interpretación venga por el lado del sentido, sino todo lo contrario. Acuerdo con lo que está diciendo Analía. La interpretación analítica es vaciamiento de la maquinaria simbólica. Este, ¿No es cierto? En ese punto entonces no responde al sentido, sino justamente que corta el sentido, disloca el sentido y trabaja con esas piezas sueltas, ¿no? Que no hacen cadena y que iteran todo el tiempo. Eso por un lado. Respecto de lo que Maripaz vos preguntabas respecto de la adicción, me parece que tiene que ver con el plus gozar, con el plus de gozar, con el goce fálico, ¿no? Eh, este, no cesa, con el más y más y más y más, ¿no? Que hay que vaciar, ¿no? Desde la experiencia analítica. Eso, nada más. Bien, cuando se habla de este testimonio, ¿no? de Susan Hommel, eh, lo primero que a mí me viene como interrogante es si esto era para ella un síntoma, porque generalmente se lee esto como si fuese
que se ha tocado su goce singular, lo más puro, en fin. No sé, es decir, a mí me parece una mujer que tenía pesadillas, que tenía un síntoma. Y efectivamente, el gesto de Lacan ha tenido un peso en su vida, ¿no? Pero ha tenido un peso en tanto ha aliviado un malestar sintomático. Me lo preguntaba así. Y lo digo sin TH, ¿eh? Me parece que podría pensarse como un síntoma clásico. Pero, pero Goyo, no podemos pensar que es el paradigma de la interpretación analítica. Yo creo que lo importante de Mm. este ejemplo es que es el paradigma de lo que es la interpretación analítica justamente, que va Sí, más sí, sí. allá, ¿sí? De toda constitución, de todo lo que tiene que ver con el síntoma de Susana Mel, sino que es paradigma de la interpretación. ¿Sí? Mm. Esto es lo interesante del tema. Es vaciamiento de sentido, es el vaciamiento más puro del sentido, Así ¿sí? es. Y cómo es el analizante el que hace la interpretación y le da sentido, no el analista. Ah, es que ¿Eh? ese es el punto al que me iba a referir justamente ahora, ¿no? Es decir, el analizante puede hacer con eso lo que quiera o lo que pueda. Es decir, pero el movimiento de ese gesto de Lacan, me parece, no sabemos qué es lo que lo llevó allí, no nos ha contado nada, pero se puede suponer que era para deshacer algo de lo que estaba allí petrificado, es decir, haciendo sufrir al paciente, ¿no? Entonces yo no puedo pensar la experiencia analítica, digamos, volviendo al primer Freud, ¿no? Tratando de encontrar el sentido reprimido de los síntomas. Freud claudicó en relación a eso, se inventó la segunda tópica, para poder ir más lejos de eso, ¿no? Y a propósito del tema de la adicción, me parece que es interesante, porque efectivamente habría algo de la adicción que se puede pescar por el lado de lo fálico, de la repetición, del objeto, etcétera, eh, pero que yo creo que aquí Miller hace una extensión conceptual, se toma la adicción como, me parece más del lado de la iteración, como un asunto de iteración, que como un asunto de repetición, lo diría así. Eh, y cuando Freud habla de la fijación, que es con, bueno, está concernido este asunto, ¿no? En el capítulo, uno de los nombres que Freud le coloca a la fijación es predisposición. Es decir, la predisposición que, que parte de un momento donde se detiene el desarrollo libidinal o el movimiento libidinal. Entonces creo que es interesante poderlo pensar también un poco por allí, ¿no? Si es un asunto de repetición, estamos, o un asunto fálico, estamos de plano en la cadena. Pero quizás las adicciones no es suficiente, o en algunas adicciones no es suficiente, digamos, el desciframiento, no sé qué, sino que alguien se encuentre con su punto de fijación y decida, elija, este, no consumir. Elija, ya sabemos que esa elija está relativizado, ¿no? No es una decisión yoica, pero digamos, no sé si hay mucho más, ¿no? Confrontados con eso. Yo he visto algún paciente adicto, este, las adicciones menos violentas, lo diría así, al menos en algunos casos echaban algo de relato. Es ¿Para decir, qué? que hacían algo de relato, ¿no? Podían construir algo. Es decir, las drogas más duras, ahí hay muy poco. O sea, se, se me ocurre ahora, siéntese usted con uno de estos ¿cómo se llama esta droga que está en Estados Unidos ahora tan... El El, El fentanilo. fentanilo. Ajá, siéntate con uno de los que está con el fentanilo. Si no hay nada que hacer, ¿no? Digamos, desde ese punto, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo como pregunta, también para los que hayan trabajado más con adictos. yo no he trabajado con adicciones muy fuertes, alguna adicción sí, pero sí que he visto que cuando pueden aislar qué es lo que insiste, lo ponen en otro lugar. Mm, De eso no se van a librar ni quieren. mm, mm. Cambian de objeto, no de goce. No sé si ni siquiera sé si es un objeto, creo que es una Ya, ya. fijación.
Ya, ya. El objeto yo creo que da igual, porque lo Mm. pueden sustituir, justamente. Sí, sí, por eso lo decía así, ¿no? Objeto entre comillas, pero Y luego os voy a pedir un poco de ayuda. No recuerdo en qué curso es que Miller dice que nunca más va a hablar del inconsciente y va a sustituir esa palabra, no recuerdo si es par lettre, no me acuerdo. Lo digo porque igual es la clave del último párrafo que tú señalabas, José, de esta clase. ajá, Igual es clave con todo lo que estamos hablando. Porque si nos estamos peleando justamente con lo real, porque venimos del rollo del inconsciente real, pero aquí dice esto, entonces igual es la clave de todo esto al ir más allá, porque es que luego de la frase del párrafo que tú has leído, aquí hay que forjar algo nuevo, sigue ajá, Miller leyendo. ajá, ajá. Entonces, igual va por ahí y nos estamos enredando todo el rato con lo transferencial porque el inconsciente se queda corto y te hay que añadir algo más. Es igual que Lo, con el tema lo de las... nuevo, lo nuevo nos lo está diciendo Miller, que es lo que está forjando. Exacto, Eh, exacto. es el real como conjunción entre el uno y el goce. Lo está proponiendo como alternativa al inconsciente. Es que no recuerdo el curso, perdonadme, pero no lo recuerdo. Y luego, con respecto a lo que decíamos antes de los muchos tipos de uno o de significante, y asociándolo con lo que decía Maripaz del uno absoluto, es que en el párrafo después dice que se tienen que leer en conjunto, porque si leemos un uno solamente leemos lo uno, sí se atiende como absoluto, pero si lo conjuntamos con no hay relación sexual, autogoce, hay uno Ajá. y no hay relación sexual. Hay que leer los tres juntos siempre. Entonces, es verdad que esos términos, si están entrelazados, pues los tendremos que leer así. Yo me pregunté cuando lo planteó si no estábamos frente a un nuevo nudo en la articulación de estos tres Yo creo que es justamente para podérselo milerianos. cargar, o para podérselo cargar. Ujú. Sí, Maripaz. Pues yo respecto a lo que estaba, es que ahora con lo que estáis diciendo, con el tema, es que claro, hablamos de adicción y lo llevamos al tema de las drogas, y yo pienso que aquí no está tomado Mm. en ese punto. Claro. Entonces, me parece mucho mejor cuando habéis utilizado la palabra, José, predisposición, o Laia insiste. Solo eso, que lo de adicción con lo de ay del uno no me gusta. No sé por qué lo han elegido, por qué han elegido esa Porque lo palabra, pero diferenció en la clase anterior de adición, de de adicción. Claro. hacer serie. Es Que, que eso es lo clave. claro, pero adicción puede hacer serie en un momento dado también. Y en cambio, No, no, algo que no, no. insiste que hay una predisposición es diferente, ¿no? No lo sé, no sé. Perdona, ¿en qué párrafo venía lo de la adicción? Porque estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que nos habíamos deslizado. Claro, a mí es en la página 19, en el 1-2, en el tercer párrafo. Ahí, bueno, lo nombra creo otra vez, pero es una de las veces. No, más, que nada por lo de promover. Yo creo que si lo leemos tampoco, la palabra adicción no es exactamente algo que la tengamos que relacionar aquí con las drogas, para Eso. mí. Que Estoy de lo Con algo interesa. dañino incluso, porque también tienen algo, para nosotros, para nuestro imaginario, tiene algo de malo lo de la adicción, ¿no? Por lo menos para mí. Entonces, Y No, 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 Lacan lo para mí no. trabaja en, no. Lacan lo trabaja en Todo el mundo es loco, la adicción como el plus de gozar, ¿no? ¿El qué? Como ¿Cómo es? el ascenso al cenit del objeto A, más y más y más y más y más y más. Por lo menos así lo dice en Todo Más el y mundo más es y más. loco. Para mí es algo de Pero hay, aquí es otro de lo que tono, hay. ¿no? Para mí es algo de lo que hay. Yo creo que sí, creo que es otro tono, pero Así no lo leí bien, pero lo pensé en cómo lo dice en Todo el mundo es loco. Claro, más y más y más sería para mí también el lado del sentido, que hay además hay un momento que dice basta de ese vértigo, ¿no? No sé.
Y en cambio, el hay, no hay ese vértigo, no hay más y más y más. Ah, bien, bien, bien. Por Entonces eso lo para dicen mí con otro adicción estatuto. me creaba problemas, por eso. Ah, ya, Sí. ya, ya. Porque no hay más y más y más, es hay. No lo sé, Tendré no que sé. leerlo nuevamente entonces. Y luego otra cosa, lo del el cero que siempre hablamos, que tiene esas dos partes. Eh, el, el- yo me he leído un poquito el siguiente capítulo, ¿no? Entonces es como que también está haciendo un progreso del atravesamiento del fantasma, luego el atravesamiento del narcisismo, que no sé si es esta autogoce, y como que se dirige hacia el horizonte deshabitado del ser, ¿no? Ese cero puede ser a lo que hay que dirigir, pero aunque no se pueda hablar de eso, aunque no se puede hablar de eso, no se puede, pero hay ese cero, no sé si ese cero es no sé si habla de un santo que está con el dedo hacia arriba también, ¿no? En este capítulo, pero Sí. luego le llama eso el horizonte deshabitado del ser. Un imposible decir. No hay que ir hacia allí y ahí no hay sentido, ni hay nada, ni hay, porque es imposible. No lo sé, Porque esas son. yo creo que lo imposible es todavía un operador lógico. Eh, pero bueno, es el operador lógico que estaría más cerca de lo real. De lo real si se concibe este, como lo que no puede ser dicho. Pero me parece que no todo lo real entraría como imposible. De hecho, hay una formulación, creo que es en todo el mundo es loco, precisamente de lo real como contingente. Es una categoría que excede, digamos, de lo imposible, ¿no? Pero en todo caso, en lo que me quería detener un poco era en la cuestión de la adicción, que a mí cuando se habla de adicción siempre me veo llevado a pensar en los tres ensayos para una teoría sexual, ¿no? Porque es un punto donde se habla del objeto, tal como Freud lo construía, del objeto, digamos, del objeto que habría en el mundo, ¿no? No del objeto como lo construye Lacan, pero estaría el recorrido por el lado del objeto y a la vez estaría el recorrido, digamos, ligado al autogoce, voy a llamar así, ¿no? Entonces yo creo que precisamente hay una imagen allí muy potente que Miller ha evocado también en alguna oportunidad, que es la boca que se besa a sí misma. La boca que se besa a sí misma, creo que es fundamental porque no excluye que bese a otra boca. Es decir, cuando se besa a otra boca, la boca se besa a sí misma. Es decir, desde el punto de vista del autogoce. Y desde el punto de vista, digamos, de la relación con otro, pues se besa a otro. No tienen por qué ser excluyentes, ¿no? La perspectiva del autogoce, la perspectiva de ese punto, digamos, narcisista, este, para mí introduce la pregunta de, bueno, ¿y qué hacemos con el otro? Cuando estamos en el campo del otro, es decir, cuando pasamos por la significación, ¿no hay goce? Bueno, yo creo que hay goce siempre. Es decir, porque hay un goce que pasa por el sentido y hay un goce que no, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, creo que la adicción se puede pensar por el lado del objeto galle, de consumo, etcétera, es no necesariamente del objeto farmacológico o exclusivamente el objeto farmacológico, pero merece ser pensada más allá de la dimensión del objeto con el que se satisface. Es decir, la boca se satisface a sí misma cuando hay los labios del otro, pero también cuando se coloca en el lugar de esos labios otra cosa o cuando no se coloca nada, lo podría decir así, ¿no? Entonces creo que esa perspectiva nos libera del circuito del objeto y se supone que permitiría una lectura, este, lo diría así, más móvil, más libre,
¿no? De moverse a una cosa u otra. Yo creo que cuando se habla de la adicción, lo fijo tiene que ver con el autogoce, pero no necesariamente es lo fijo del objeto. Eso es lo que quiero marcar, ¿no? Porque hay otra perspectiva que es más bien la adicción como la fijeza cruda del objeto, lo que sea, ¿no? En cada caso. Pero cuando la haya marcado, bueno, pero es que se sustituye una cosa por otra, vale, del lado del objeto quedaría la movilidad. Es decir, ya no me meto LSD, pero ahora voy a rezar a la iglesia tal, digamos, ¿no? El objeto de satisfacción, entre comillas, ha cambiado, pero no cambia, digamos, la posición demandante, digamos, ¿no? Una cosita, estaba pensando con respecto a la adicción, en eso que subrayabas tú, Maripaz. Yo lo he entendido en relación al punto de fijación, ¿no? Pero para Freud la fijación era justamente cuando se produce una ligación al objeto, porque lo demás Freud dice que en el objeto lo más lábil es la pulsión, en el objeto. En la pulsión lo más lábil es está bien, me gusta el lapsus. Lo más lábil es la relación con el objeto, que el objeto siempre es Ujú. sustituible, Sí. excepto cuando hay una fijación. Ujú. Y yo entiendo que por algo lo toma aquí Jacques Miller, ¿no? Entiendo que ahí el objeto toma ese, y además toma ese punto de real. Estaba pensando en la relación del uno con el objeto, pero bueno, eso me queda como pregunta. Con respecto a lo que estabas hablando tú también ahora, oye, me queda como pregunta. En las puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, que está en el tomo 12, que es el que Miller comenta, que bueno, que habría que explorar. Yo no lo exploré tan exhaustivamente, pero le di un vistazo. Freud dice lo siguiente: entre los estratos de lo sexual, el inferior es el autoerotismo, que renuncia a una meta psicosexual y solo reclama la sensación localmente satisfactoria. Me parece ahí está claro lo del objeto y la satisfacción, ¿no? Es relevado luego por el aloerotismo, homo y heteroerotismo. Aquí está la cuestión también diría, de la sexuación masculina y femenina, que sería posterior. Por eso cuando Miller dice, hay una tercera posición, hay que tomarlo en cuenta porque no sé si nos está diciendo antes hay algo, ¿no? Que está ligado a la fijación. Dice, pero por cierto, que persiste como una corriente particular. Así ha dado en considerar, aquí habla de la paranoia como un salto de la corriente autoerótica, como un retroceso al punto de vista de entonces. Es decir, en el caso de la paranoia, habría como esta suerte de retorno al autoerotismo. En fin. Y también eso es interesante poderlo interrogar. No lo ha mencionado a propósito propiamente de la paranoia, pero todo el mundo es loco, es decir, delirante. Nos pondría en las vías digamos, de una posición más, entre comillas, primitiva, ¿no? En términos del erotismo. Entonces, después incluso dice, los paranoicos procuran defenderse de una sexualización así de sus investiduras pulsionales sociales. Nos hemos llevado a suponer que el punto más débil de su desarrollo de buscarse en el tramo entre autoerotismo, narcisismo y homosexualidad. Por eso allí está, digamos, antes de la constitución de lo hetero. Pero bueno, lo dejo solo como un punto que evidentemente tenemos que explorar mejor y que está insinuado apenas, ¿no? ¿Lo puedes repetir, José, que me ha dicho una llamada urgente? Lo último, Sí, decía, no sé si desde dónde, decía, entre los estatutos de lo sexual, esto es Freud, ¿eh?
Sí. Página 333 para el que lo quiera buscar. Entre los estatutos de lo sexual, el inferior es el autoerotismo, que renuncia a una meta psicosexual y solo reclama la sensación localmente satisfactoria. Es relevado luego por el aloerotismo, homo y heteroerotismo, pero por cierto que persiste como una corriente particular. Luego, un poquito más adelante, dice: si he dado en considerar la paranoia como un asalto de la corriente autoerótica, como un retroceso al punto de vista de entonces. Ujú. ¿Y qué decías de la homosexualidad? No, un poco más adelante lo que va a decir en la, eh, a ver, Ok. la página, en la 58, dice: los paranoicos procuran defenderse de una sexualización así de sus investiduras pulsionales sociales. Nos vemos llevados a suponer que el punto más débil de su desarrollo ha de buscarse en el tramo entre autoerotismo, narcisismo y homosexualidad. Los distingue también, ¿no? Sí, sí. Entonces se defiende, yo me pregunto, ¿de qué sexualización se defiende? ¿Una sexualización aloerótica? Es decir, se defiende o se refiere claramente a la sexualización en las vestiduras sociales, lo llama pulsionales sociales. Entonces podemos pensar si vive el aloerotismo como una amenaza, ¿no? Entonces tiene la vertiente autoerótica, en la cual lo aloerótico sería, entre comillas, una amenaza. Bueno, es una pregunta. Pero lo digo porque cada vez va cobrando más centralidad la cuestión del autoerotismo, ¿no? En la formulación del capítulo y del curso, ¿no? O sea, se trata al final, aquí dice la meta, Freud, ¿eh? Renuncia a una meta psicosexual, o sea, a la que se supone que tendría que ver con el desarrollo normal, ¿no? Y reclama la sensación localmente satisfactoria. Entonces hay una tensión entre estas dos cosas, me parece, ¿no? Una satisfacción sin meta. Habría que Ahora es pensarlo, ¿no? ahora es significativo que tome un caso de paranoia anterior a la represión, ¿no? Así es, Porque me parece que ese es el punto fundamental, así es, ¿no? así es. Y la dificultad que tiene, ¿no? Para pasar al aloerotismo heterosexual. Freud ubica allí la dificultad, ¿no? ¿Qué texto Qué es, genio José? Freud. Perdona. Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Ah, sí, ya sé, vale, vale. Son las puntualizaciones, ¿eh? No el caso. Sí, sí, sí. Que yo me pregunto, ¿no? Si este movimiento de Lacan, al generalizar la locura, no todo el mundo es loco, es decir, delirante, no apunta a una suerte de restablecimiento de la importancia del autoerotismo en la vida psíquica del parletre, es decir, y no solo, digamos, en la del loco, entre comillas, ¿no? O en la del paranoico, que es lo que explora aquí. Sí, porque es similar a lo que le pasa al loco, lo que no ha sido simbolizado retorna de lo real. A todos Ujú, nos pasa, no ujú. solamente a los psicóticos. Eso es lo que Sí, por vuelve supuesto. siempre iterado y no en cadena. Vuelve desencadenado. Este es el punto, ¿no? Me parece. Ujú. Sí, porque al final, lo que no ha sido, lo único que no me gusta de la frase es que lo que no ha sido simbolizado haría creer que es una suerte de déficit que hay que ir a A arreglar. No, solucionar, no claro. sé si se puede decir. Al final, habrán cosas que retornan. Es decir, el Moisés y la religión monoteísta me parece va un poco por allí, alberga alguna posibilidad distinta, ¿no? Porque si yo no hice una mala lectura, en el Moisés, Freud se pregunta por aquello que ha sido transmitido, digamos, de generación en generación,
pero que no es por la vía de lo reprimido, que digamos que no ha sido por esa vía de lo reprimido. Entonces, habría algo que sería susceptible de transmitirse de otra manera. Yo lo diría por la lengua o si quiere llámalo predisposición, en fin, Freud hacía toda esta exploración, ¿no? Que era lo que predisponía y todo este rollo. Pero bueno, es decir, si con la letra se puede escribir algo, que no ha sido reprimido, bueno, hay una esperanza, ¿no? Si no, dependemos de hacer consciente el inconsciente. Yo creo que son dos vías distintas. Pero bueno, es un capítulo tremendo, ¿eh? O sea, cada puntito de esto nos daría para hacer una investigación Ya, ya. exhaustiva. Todos los capítulos son tremendos, todos, Sí, sí, ¿no? sí, es verdad. Es verdad, pero aquí me parece que da un paso más en relación a lo que había planteado antes. Porque antes nos venía de hablar del Serial uno a partir de, especialmente, de Spinoza y de Plotino, ¿no? Mm, Y aquí se mete por la vía freudiana. ujú. Y allí es donde va la fijación. Que también está fenomenal, ¿eh? Ya está bien de tanta filosofía. Ya, ya, por eso lo Que digo, ¿no? también está La muy bien. nuestra es la fijación. Espero que no te entre mono, ¿eh, José? Cuando Con el Miller tema se de las queja, adicciones. cuando Miller se queja de la cuestión del uno, de este uno absoluto y tal, a mí me parece que hay algo que se desliza allí a propósito de Spinoza, porque en Spinoza, Lo tiene, ¿no? También. en Plotino lo conozco menos, ¿eh? Pero en Spinoza me parece que Spinoza retoma algunas de las preguntas del Plotino, de los neoplatónicos, no solo Plotino, Jámblico y otros, pero eh, Spinoza al final ubica el uno como, si se quiere, como la cúspide de la ontología. Y yo creo precisamente es eso lo que haría creer, o sea, el punto en el cual el uno enreda, ¿no? Se Mm, genera todas las combinaciones, mientras que el uno del psicoanálisis va hacia abajo, no va hacia arriba, ¿no? Porque si no va hacia las alturas, de la teología y todo ese rollo, sino que se trata de buscar la marca en lo más terrenal, lo voy a decir así, lo que tenemos, ¿no? Que es el propio cuerpo, la marca en el cuerpo. Entonces le quita toda esa omnipotencia del pensamiento que me parece que en Spinoza todavía estaba presente. Bien, nos Spinoza, vemos. perdón, Dime. Spinoza es un gran racionalista, No, claro. ¿no? El Seguidor problema. de Descartes y tal, es decir, y aquí más bien es ir en la dirección contraria, ¿no? No dejarse embaucar ¿cómo los llama? Los monstruos de la razón. mm, Bueno, Estaba mirando las fechas. El próximo día del Serial uno es el día 4 de junio. muy bien. Nos vemos entonces. Sí, del serial 1, 4 de junio sería capítulo 10, itinerario de Lacan.